Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Oseas, Josea, Salvación. Libro de Oseas. Oseas capítulo 13, ¿no? Bueno, estamos viendo algunas frases tipo poéticas, ¿no? Cuando menciona al profeta Oseas dirigiéndose a los habitantes de Samaria. Samaria es la capital de Efraín, y Efraín es la tribu principal que dirige a las 10 tribus de Israel. La tribu cabecera, la tribu dominante. Bueno, vimos una característica ya en el capítulo 12 del corazón que tiene Efraín. El versículo 6 dice: Tú pues vuélvete a tu Elohim, guarda misericordia y juicio, y en tu Elohim confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Entonces, primeramente le pide: arrepiéntete, regresa a tu Dios, regresa a tu Elohim. También después le dice cuál es su característica de ser siempre sin vergüenza, en pocas palabras. Estafador, engañador. Y en todos los puntos, ¿no? En el negocio, en lo sentimental, y en lo espiritual, ni qué decir. Entonces, ¿cuál es la característica que se ve en el pueblo cristiano, se puede decir, o en general? La estafa, el engaño, el pecado, el adulterio, todas estas cosas, ¿no? Bueno, el Padre está reconociendo entonces a través del profeta Oseas su característica. Y también dice aquí el versículo 8: Efraín dijo: ciertamente he enriquecido y he hallado riqueza para mí. Nadie hallará mi iniquidad en mí, ni mi pecado en todos mis trabajos. Una de las características es pensar que por tener mucha propiedad o mucha fama y poder, nadie nunca va a poder descubrir sus faltas. Y así no es así. En la religión también se ve lo mismo. Los grandes líderes, los grandes hombres de, entre comillas, fe, siempre se sustentan de sus obras grandes, ¿no? De sus iglesias, o su poder, o el dinero que manejan en sus congregaciones. Entonces es como que uno piensa que mientras más poder o fuerza tiene una congregación, más espiritual es el que dirige, ¿no? Así se ve, ¿no? Y así creen las personas. Le consideran a sus grandes hombres líderes como dioses, como personas. Y si esa persona es una persona de escasos recursos, pobre, no tiene fuerza. Si ustedes, por ejemplo, se imaginan, en la época de Samaria, en la época de Israel, los grandes hombres de fe, ¿cómo vivían? A ver, ¿ustedes se acuerdan de algún gran hombre de fe que vivía en tiempos de Samaria? Un hombre de fe con el cual el Padre hablaba y manifestaba grandes poderes, grandes señales. ¿Le viene? ¿Quién? Elías. Sí, Elías. Elías, que vivía como un, ¿cómo se puede decir? Campesino, ermitaño, alejado de la ciudad, apartado, se vestía con ropa silvestre, como Juan el Bautista, ¿no? Mientras tanto, en Samaria estaban los sacerdotes de Baal, en templos, con buena vestimenta, con buena apariencia, con mucho poder, con poder del rey, de la reina, poder político.
Y todo el mundo pensando que lo espiritual y lo bueno estaba con el Dios que ellos servían en ese tiempo, el Señor Baal, ¿no? Mientras tanto, Elías era alimentado, según la escritura, una vez por cuervos, otros dicen por, ¿cómo se dice? Beduinos, gente extranjera. Un ejemplo es la viuda de Sarepta, ¿no? Mujeres que no tenían nada que ver tal vez con la fe de Israel, pero experimentando el poder a través de un profeta menospreciado por su propio pueblo. ¿Se acuerdan también cuando Naamán, ¿no?, viene a Israel para sanarse de su lepra? El rey de Samaria se molesta. ¿Por qué hace esto? Quiere hacerme guerra. Yo no tengo fuerza, yo no tengo poder para sanar a un leproso. Y en ese momento el profeta era Eliseo, ¿no? Y le manda a decir Eliseo, díganle a ese señor general que venga junto a mí. Vas a ver que aquí en Israel hay un profeta del Todopoderoso que está hablando la palabra. Pero ¿dónde vivía Eliseo? Allá, en el fondo a la derecha. En esos barrios marginales, ¿no? En esos barrios alejados de la ciudad. Ahí se le tuvo que enviar al general, al gran general Naamán, para ir a encontrar a ese profeta. Entonces, si nosotros observamos el mismo Yeshua, cómo se manifestaba, en el Monte de los Olivos se reunía a orar con sus discípulos, en el patio del templo, en algunas veces en algunos lugares remotos, en el desierto, a orilla del mar. Ese era su lugar de predicación. ¿Y dónde dormía? Por ahí, donde la alcanzaba. Entonces, y esas personas entonces eran fracasados. El apóstol Pablo mismo. Ellos eran fracasados, no eran hombres de fe. No tenían grandes templos, ni siquiera tenían grandes seguidores. Pero el Todopoderoso les utilizaba. Trabajaba con ellos. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Pero la característica de la religión o del religioso es manifestar su fe por su riqueza, su poder, su capacidad, su talento, otras cosas, ¿no? Entonces las personas se van. Y eso es lo que dice Fray. Entonces, como que eso cubre sus pecados, cubre sus faltas. Y eso vimos también las pasadas en la iglesia de la Odisea. Bueno, estas son las características que vimos aquí en el capítulo 12. Ahora arranca el capítulo 13. Ya estos son sentencias finales. El juicio contra Israel ya llegó. Esto ya va para aquel último remanente que quiera oír otra vez. El corazón de Israel como nación ya está corrompido. El corazón de Israel como nación ya está sentenciado a muerte. Pero una vez más hay misericordia del Todopoderoso. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Así empieza el versículo 1. Quiere decir esto que hubo un tiempo que se le respetaba a Efraín. Entonces, hubo un tiempo en que a Efraín, a Israel, se le respetaba. Oh, Israel. Y bueno, aquí está saliendo esto precisamente en Oseas. Hubo un tiempo en que la gente respetaba al pueblo de Israel. Cuando Efraín hablaba, había temor. Era exaltado, mas pecó en Baal y murió. Adoró a otro Dios y fracasó. Y quiero mirar 3 textos para arrancar con este versículo. Deuteronomio capítulo 4. Fíjense lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 1. Atiendan bien. Vamos a ver hasta Moisés exhorta a la obediencia. Ahora pues, oh Israel. Esto era en el tiempo en que Moisés estaba hablando con el pueblo y estaba guiando para entrar a la tierra prometida. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. ¿Y qué dice ahí? Y viváis. Ejecutéis y viváis. Peyapó ha peicoveta. Pehendula sheha APM. Ha peyapó peicoveta. Da peyapó y no. Pemanota. Dice, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Eterno tu Elohim de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Eterno vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado, entiéndame este punto, estatutos y decretos, como el Eterno mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué es lo que va a hacer que la gente respete al pueblo de Israel? Pueblo tushá, ¿qué va a hacer? Su poder político, su poder armamentístico, sus grandes ciudades. ¿Eso va a hacer? No. ¿Qué va a hacer? Su sabiduría en los estatutos y en los decretos que ellos van a seguir. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está el Eterno nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torah, esta instrucción que yo pongo hoy delante de vosotros? No hay ninguna nación que tenga decretos, estatutos, instrucciones tan correctas para tener una vida tan precisa y correcta. No hay. Todas las naciones son generalmente injustas, generalmente diabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tienen que ustedes entender, ustedes siguen mis estatutos, mis decretos, las naciones le van a respetar, la gente le va a respetar. En nuestra sociedad mismo se ve cuando una persona hace lo correcto, o por lo menos intenta hacerlo, es más respetada. ¿Por qué generalmente son llamados la atención las personas? Porque están haciendo cosas que no es incorrecto, cosas que no deberían hacer, ¿no? Y después se molestan en la carretera. ¿Qué pasa? Cuando vos le tratás de hacer entender a una persona su falta, ¿cómo reaccionan? Gracias, Señor, porque la verdad me di cuenta que estaba manejando mal, pero usted con su bocinazo, con su luz alta me hizo entender mi error. Así te responde la gente. Vaya, yo la usé, vaya, no hay problema. Así te habla, ¿no? Por poco me viene y te atropella más. Esa es la reacción de la persona. Bueno, eso es lo que era en tiempo de Moisés. Entonces, en tiempo de Moisés, con semejantes estatutos, el pueblo era respetado. Ahora veamos en tiempos de Josué. Vamos a Josué capítulo 2. Ya con Josué entrando a la tierra prometida, ya encabezando 40 años después al pueblo de Israel. Y primer objetivo, la ciudad de Jericó. Y le envía entonces Josué a Jericó a 2 espías. Y justamente ellos se encuentran con una mujer ramera y ella da la siguiente declaración cuando se encuentra con ellos. Vamos al versículo 9. Atiendan bien lo que dice esta mujer. Aparentemente insignificante. Dice así. Versículo 8 dice, Josué 2:8. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Eterno os ha dado esta tierra. Primeramente lo que ella expresa: yo sé que el Todopoderoso, el que era, el que es y el que será, les ha dado esta tierra. Es de ustedes. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Todos los moradores de Jericó están temblando sus piernas. Y la gente humana. Así de, ¿no? Por causa de ustedes. Miren, ¿en serio? Ellos eran 2 pobres espías miserables que estaban siendo buscados para ser ejecutados por el rey Jericó. Pero ahora una mujer le está diciendo: este país tiembla cuando escuchan hebreos. Los hebreos, Dios mío, el juicio viene sobre este país. Bueno, ¿qué más le dice? Porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos,
que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. La fama de los hebreos era extensa por todas partes. ¿De qué manera? Que tenían un Dios poderoso que exterminaba a cualquier enemigo que se le ponga enfrente. Nosotros escuchamos eso de ustedes. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque el eterno vuestro Elohim es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es la declaración de una mujer que conoce el ambiente de ahí de Jericó. Ella era ramera, frecuentaba los lugares donde generalmente se reunían los hombres más importantes y por lo visto escuchaba las charlas de ellos. Así se hablaba acerca de Israel en aquel tiempo. Pero hay un texto más en 2 Samuel capítulo 8. 450 años después de este acontecimiento, el terror nuevamente viene a las naciones que están alrededor de Israel. Y esta vez, ¿por qué? Veamos el versículo 1. Después de esto aconteció que David, ¿quién es ese David? El hombre conforme al corazón del Todopoderoso, derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Ama, de mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab y los midió en cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Filisteos, moabitas, ahora están bajo poder de los hebreos. Y miren quién más quedó bajo el poder de los hebreos. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Reod, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Hasta allá, si usted conoce el mapa, ¿no? David estuvo extendiendo sus dominios. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de caballo y 20,000 hombres de a pie, y desgarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron, miren quiénes vienen ahora, los sirios de Damasco, para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y el Eterno dio la victoria a David, ¿qué dice ahí? Por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Y continúa, ¿no? Continúa. Entonces todo ese territorio alrededor de Israel, ¿qué sentían al escuchar Rey David? ¿Qué sentía? Por favor, no. Terror. Pero ¿qué pasó ahora en tiempos de del reino de Israel? Nadie le respeta más a los hebreos. Volvamos a Oseas. Nadie le respeta más. Acá en esta versión dice: hubo un tiempo cuando la tribu de Efraín hablaba y las demás tribus de Israel escuchaban con respeto. Pero luego la gente de Efraín adoró al dios Baal, y esa fue su sentencia de muerte. Cuando el pueblo decidió dejar, hay que entender bien estas cosas, ¿no? Cuando vos recibís mucha bendición, todo el mundo te respeta, debe ser porque estás haciendo las cosas correctas. ¿Qué pasaría cuando empezás a fracasar? Cuando empezás a robar, por ejemplo, los casos políticos que estamos viendo, ¿no? Si esos políticos o esos funcionarios hicieran siempre las cosas correctas, honestamente, nunca estarían siendo menospreciados, maltratados, y mucho menos llevándosele esposado a Tacumbún y a Buen Pastor. Pero ¿qué es el problema? La gente, pasando un tiempo, se confía y piensa que la riqueza y el poder que tiene les da derecho a hacer lo que quieran, y empiezan a servir a otros dioses. Cuando acá los jóvenes están muy temerosos de Dios, obedientes a Dios, pero va a llegar un tiempo en que van a crecer, ya
van a aprender muchas cosas, van a ver muchas cosas, y también puede ser que sean grandes empresarios, o no, que tengan mucho dinero, y ya entonces consideren que una reunión en Shabbat, yo hasta ahora podía estar ganando dinero, mi tiempo es dinero, como dicen algunos, podía estar vendiendo, negociando allá con los japoneses. Entonces pensaría que reunirse, compartir la palabra, hacer un Shabbat un viernes a la noche, ya no me genera más ingresos, y menospreciaría eso y empezaría a seguir al Dios Baal. Bueno, ahí comenzó su sentencia de muerte, según la palabra del Todopoderoso. ¿Están entendiendo este comentario? Ahora después dice: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Esto es típico, ¿no?, en este tiempo. Acá dice: y todavía siguen pecando. A sus artesanos le piden que hagan toros de plata, y ellos lo fabrican a su gusto. Besan a esos dioses falsos y les presentan ofrenda. En este tiempo ellos todavía ya se habían apartado de la adoración anteriormente a Baal, aunque ahora ya era un ambiente abierto, ya algunos habían adoradores de Baal, adoradores del Señor, toda una mezcla ya era ahí Israel. Pero lo que importa acá es que ellos le daban su propio significado a todo lo que hacían. No, nosotros hacemos esto porque esto nos representa tal cosa, esto nos lleva a entender el mundo todas las cosas tenían su razón. Como hoy, en la religiosidad, ¿no? A cada actividad o a cada cosa que hace, le pone el porqué. No, nosotros celebramos esta festividad tradicional, sabemos que es pagana, pero el objetivo es ganar adeptos, le dan su entendimiento, le dan su razón. Pero convence a las personas de que adoren esa deidad. Por ejemplo, estaba fijándome que hay muchas personas que no creen en una religión, pero sí creen, por ejemplo, en el deporte, ¿no?, en el fútbol. Es interesante el fútbol. Hoy jugaron casi 6 horas por ahí fútbol. Fíjense, ¿cuál es la característica cuando un equipo sale campeón y recibe un trofeo? ¿Qué hace la gente? ¿Qué suelen ver ustedes? Alza arriba y después besa, ¿no? Oh, la Copa del Mundo, besa o toca. No sé qué será, qué sentido tiene, ¿no? Pero aunque tal vez muchos de los que juegan fútbol son musulmanes, son budistas, son hindúes, son ateos, son católicos, pero todos cuando logran el objetivo de llegar al trofeo, le alaban y le dan un beso y lo tocan, sean de la religión que sean. Sí. Entonces, algo así, ¿no? En el sistema de este mundo, el objetivo es que tengan algo a que adorar. Y casi en todos los deportes parece que es así. No sé muy bien, los demás deportes también cuando ganan las medallitas también, ¿no?, las medallas de oro que ganó en la Olimpiada. Esa no, Dios, esto es poder, esto, y es solamente un material. ¿Sí o no? Es solo un material, es algo insignificante, algo que no tiene valor, pero la gente le está dando mucho poder. Bueno, eso dice que hacían. Según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, fíjense el versículo 3, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. El resultado de estar confiando en ídolos, en deidades, en imágenes, o en este tiempo también en actividades puede ser, ¿no? En eslogan también, ¿no? Eslogan o títulos o membretes. Hay muchas cosas para idolatrar. No se preocupen que solamente no es alguna imagen. Menorazas. ¿Sí o no? De todo hay para idolatrar. Entonces, menorazas.
bueno. Por tanto, el resultado de expresar todo ese esfuerzo hacia esas cosas va a ser 4 cosas que aparecen acá. Número 1, niebla. Algo. ¿Qué es una niebla? ¿Quién puede decirme qué es una niebla? A la mañana, cuando muchas veces es fresco, se ve todo así oscuro. Y no es oscuro, blanco, algo así blanco. Pero pasando el tiempo, mientras va saliendo el sol, desaparece, ¿no? Hay una parte en la escritura que la vida del hombre es como una niebla, dices, ¿sí o no? Que de repente aparece y después se desvanece, ¿no? Así dice. Bueno, no funciona, no sirve mucho, no está mucho tiempo. Y como el rocío de la madrugada, ¿qué se pasa? El rocío, cuando amanece, se ve así medio mojadito el pasto, el auto ahí, como que cayó algo. Pero a medida que amanece, que sale el sol, se seca todo, desaparece eso. Algo otra vez inservible o que no dura mucho, indurable. Después otra cosa, como el tamo que la tempestad arroja de la era. Ese tamo parece que es hoja seca o así, ¿no? Cosa seca. Empieza a pasar las horas, los días, los meses y algunos arbustos pierden su fuerza y se van secando y vuelan todo por ahí. Viene la sequía, entonces se convierte en, ¿cómo se puede decir? Leña, hoja seca, empieza a juntar uno. Y como el humo que sale de la chimenea, ¿no? Vos echáis mucha leña, fuerte leña imagínate esa leña lo que trabajaste para cortar y meter ahí, después sale arriba como humo y desaparece. Esa es la vida, el resultado de las personas que confían en vanidades en esta vida. Cualquiera sea la vanidad. Eso es lo que se le está diciendo a Oseas para Israel. Vamos a ver unos textos aquí que encontré como referencia. Salmos 1. Salmos 1. Salmos 1, vamos a leer un poco, desde el versículo 1. Miren lo que dice ahí. Bienaventurado, dichoso, ¿no? Feliz, quiere decir eso. El hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la instrucción del Eterno está su delicia. Personas que no quieren o no han permitido que alguien se burle de la vida justa, de la vida correcta, ni han estado en camino de gente que se dedica a hacer transgresiones, a mentir, a robar. Eso significa esto. Yo no quiero estar sentado con personas que se dedican a robar, a mentir, a estafar. No, mejor, discúlpenme, yo me aparto. Sino, dice, contrario, en la instrucción, en la Torá, en la palabra, en la ley del Eterno está su delicia. La Biblia dice que esa persona es bienaventurado, dichoso, feliz. Contrario de eso es malaventurado, desdichado y amargado. Así es. Sí, amargado. Júntense nomás ustedes con gente que vive desordenadamente. Anden nomás con gente que anda haciendo cosas incorrectas. Verán el resultado de sus finales. El resultado de sus vidas va a ser catastrófico. Especialmente los jovencillos tienen que entender eso. Tienen que saber cuando charlan con las personas si la plática que están llevando es de edificación o es una plática de corrupción y contaminación. Entonces, cuando ustedes notan, no, esto ya no es correcto, tienen que ponerle, disculpame hasta acá nomás, cuatro o cuata. Yo ya no quiero más continuar con esto. Sino porque la desdicha está viniendo. Entonces, cuando nosotros seguimos eso, cuidado, la Torá nos advierte. Pero al contrario, cuando ustedes ven personas que le hablan de la Torá, de la instrucción, y qué dice ahí en Oseas, y qué dice ahí en Primera de Reyes, y acá, esta reunión me interesa, acá me voy a sentar. Pareciera que yo estoy hablando totalmente al contrario, en un mundo al revés, ¿no? Creo que es al revés, ¿no? Cuando se trata de la palabra, no, ya estamos en la Biblia, no sé, ya va a hablar otra vez de Dios y que la Torá y la instrucción. No, vamos a otro lado. Vean ustedes lo que la Biblia dice. ¿Dónde está el hombre feliz? ¿Dónde está el hombre que va a prosperar? La mujer que va a avanzar, que va a lograr sus metas, está en este lugar. Y en su ley medita de día y de noche. Medita quiere decir,
analiza, observa. La ley, la instrucción es para observar si la vida que estoy llevando es correcta o incorrecta. Lo que yo estoy ahora pensando hacer, ¿es correcto o incorrecto? Para eso es la ley. De día y de noche, analizar y estudiar. ¿Y qué dice ahí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, o sea, no va a ser un tamo, una hoja seca, porque recibe agua, recibe frescura, recibe vida. Siempre está entonces con planes y con objetivos acertados. Y todo lo que hace fracasará, ¿verdad? Sí, me decía una vez yo cuando leía, sí, fracasará. No puedo leer, vos estás leyendo conmigo. Yo así le pillo a algunos que no están leyendo conmigo, ¿verdad? Están otro lado de tela, están pensando, ¿dónde era que dejé? Yo pues cerré la puerta de la casa. Otro lado de tela inmundo ahí, ¿no? Yo pues le dejé comida al perro. No, concéntrense. ¿Qué dice que va a ocurrir? Todo lo que hace prosperará. Pastor, decime, ¿cómo puedo prosperar? Decime, ¿qué puedo hacer para que me vaya bien con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos que son terribles? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, el pastor tiene que buscar alguna solución, ¿no? Una respuesta matemática. Tiene que sacar de aquí. ¿Sí o no? Tiene que dar una respuesta acertada. Pobre de él si dijo algo y no funcionó. Ahí ya es un hereje, ya es un falso profeta, ya fracasó ya. Entonces, terrible esta situación. Pero la palabra nos dice qué hacer, cómo andar. Meditar de día y de noche en su Torah, en su instrucción. Es como estar junto a corrientes de agua y damos fruto en su tiempo, nuestra hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No está hablando ahí de un árbol, ¿sí o no? Está hablando de una persona. Yo no creo que el árbol esté meditando en la Torah. Es la persona. Pero increíblemente, no genducengo la gente pea ereo chupé. No quiere escuchar. No, hay cuamo. Se humilla ya hay cuamo. Veces poco eres pastor. Muchas veces ya no dijiste eso. Otra cosa no decime. ¿Y qué es lo que puedo decir más? Y no hace, ¿no? No hace. Entonces, lo contrario de fracasará, ¿qué es? Prosperará. ¿Sí o no? Prosperará. Entonces, ahí está, prosperará. Y lo contrario de prosperará, fracasará. Simplemente, medita en la ley del Todopoderoso de día y de noche y prosperará. A ver, no medites en la ley del Todopoderoso ni de día ni de noche. Y el resultado es, la matemática es así, es exacta. Va a ser fracaso. No así los malos, dicen. Malos lo ya entienden personas que no aceptan la palabra. Que son, ahí sí, como la hoja seca que arrebata el viento. Y eso es lo que está hablando acá Oseas. Ustedes israelitas, pueblo de Efraín, son como hoja seca. Y entonces podemos entender por qué le llama hoja seca. Porque no han hecho lo que la palabra dice. No han meditado en la Torah. No han estado junto a corrientes de agua. Por lo tanto, su vida se secó. Y ahora vendrá el viento y los arrebatará, los llevará y se verán quemados. Triste, ¿no? Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, versículo 32. Esto es cuando el Padre está hablando de su pueblo, ¿no? Específicamente de su pueblo Israel. Y de su condición que tenía. Miren lo que dice este salmo. Con todo, versículo 32, esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Como no hicieron caso de su poder, de sus maravillas, de todo lo que el Padre les presentó como su Elohim, hizo que su vida sea vano. ¿Qué quiere decir vano? No valga la pena. Hizo que vivan por vivir. Como viven la gente que hoy corriente, como decía de un amigo, porque el aire es gratis. Vive porque si le cobrara el aire ya moriría. Y así nomás, su vida no tiene valor, no tiene sentido. Es el resultado de no darle honra al Todopoderoso y a sus maravillas. Tu vida parece que, ojo, años ya pasó y yo no logré todavía nada. No sé ni para qué estoy, ni cuáles son mis metas, ni mi objetivo.
Así tu vida se va acabando. Y sus años en tribulación. ¿Qué quiere decir? Todo es dolor, tristeza, problema aquí. Si analizan en un año cuántas veces tuvieron problemas, suma más que tiempos felices. Más ha sido discusión, pleito, problema con fulano, problema con mengano, deudas aquí, pérdida acá, caída. Terrible, ¿no? Ya suma mía, en un año, a ver si hubo más momentos felices o más momentos desdichados. Si lo hacía morir, entonces buscaban a Elohim, dice. Qué triste, ¿no? ¿Cómo tenían que hacer? Hacían morir, quiere decir en sentido, le hacía fracasar. Claro que los que buscaban después al Todopoderoso son los que no murieron, los que quedaron vivos. ¿Vieron el resultado de vivir así? ¿Vieron cómo termina la persona que es corrupta, muere, termina así, termina en desgracia? Uy, yo no quiero terminar así. Oh, Señor, ahora sí te va a servir. Tenían que ver la muerte, tenían que ver el sufrimiento para poder creer. Así está diciendo la Escritura. Si lo hacía morir, entonces buscaban a Elohim. ¿Será cierto eso? ¿Será que uno tiene que experimentar sufrimiento, dolor, algo terrible para decir, ahora quiero buscar a Dios? ¿Será así? Ahí la pesite, ¿no? ¿O sí? Sí. Y se acordaban. No, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Elohim era su refugio y el Elohim Altísimo su Redentor. Se acordaban de que Él es el que me protege. Cuando ya no encontraban solución a sus vidas, mi única protección es el Todopoderoso, gracias a Él yo puedo avanzar, yo puedo seguir. Pero cuando iba ahí la aporte, cuando la situación estaba buena, era todo vanidad, vivía nomás por vivir. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. No sé, parece que le trataban bien por un lado, pero es como decir que haremos todo, oh Padre, lo que dices, tú eres nuestro Elohim verdadero, oh Padre. Pero la verdad, adentro tenían planes secretos. En el culto, en la reunión, cuando uno viene, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se presenta? Con cara de asesino, cara de matón, cara de violador, cara de ladrón. ¿Cómo se presenta en el culto? Con cara de santo, ¿no? Suele ser esa imagen de santo así. No se suele ver. Bien bonito ahí, agradable. Con aureolas y todo, santo. Una reunión, ¿no? Palabra, Pero después, cuando estamos por allá, ahí en la cancha, te apegaina. En otras partes, con el vecino, en la casa, ¿no? Ahí se descubre otra realidad. Dice, mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Sus corazones eran desviados. ¿Y qué es pacto? Su alianza, su Torah. No cumplían lo que dice la Torah. No vivían conforme a lo establecido por la palabra. Lo que hacían era desviarse de la verdad. ¿Será que es cierto lo que está diciendo aquí este salmo? Y que nos quiere hacer entender el corazón de estos hebreos. Pero veamos más. ¿Por qué leímos este capítulo? ¿Qué tiene que ver con Oseas? Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero ellos no eran firmes, pero Él, misericordioso, que dice ahí, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. A pesar de eso, si es que fuera por hacer realmente la justicia correcta con nosotros, ya nos hubiera consumido. Pero Él era misericordioso. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, que tenemos un Dios, un Elohim, un Padre benevolente, misericordioso con nosotros. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, no descargó sobre nosotros. En el mismo libro de Oseas estaba diciendo, ¿cómo, oh Efraín, voy a descargar toda mi ira contigo? A pesar de que va a venir una terrible disciplina, un terrible castigo, porque estaba establecido en la Torah,
el Padre siempre iba a estar pendiente de su pueblo donde quiera que estén. Donde quiera que hayan sido esparcidos, Él iba a estar pendiente de ellos y iba a estar con su ruga buscando otra vez restaurarlo. Siempre hizo eso. Siempre estaba buscando a ese remanente que se había perdido y que estaba en alguna parte de este mundo llorando como el hijo pródigo. Por más que el padre permitió a su hijo, le dio todos sus bienes, le mandó, él fue rebelde y le dio, andate. Pero su papá estaba pendiente. ¿Cuándo volverá mi hijo? En su corazón tenía preocupación y esperanza de restaurarle. No tenía el deseo, ojalá que muera por ahí. Bueno, ese es el deseo de nuestro Padre. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y ahí el 39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Qué es un soplo? Un viento, solamente eran aire. Me acordé de que su vida es momentánea, de que ellos por un tiempo nomás están en esta tierra, viviendo esta vida. O sea que si el Padre hasta ahora no nos extermina, es porque sabe que nuestra vida, anga, pobrecito, nos saca el aliento allá, ¿sí o no? Y dejamos de existir. ¿Qué es lo que es nuestra vida? ¿Qué es lo que es nuestra vida? Entonces, por eso Él nos permite otra vez su gracia y misericordia. Cada día que uno vive es porque Él nos está dando su gracia. El que respiremos, el que podamos decir, hola mamá, hola papá, hola hijo, es porque Él nos está permitiendo eso. Acá dice, ahí dice bien claro, que ellos tenían cuerpo, así se puede decir, ¿no? Que ellos tenían cuerpo. Se acordó, me acordé que ellos son simplemente cuerpos. Y el cuerpo es débil, tiene tiene frío, tiene calor, tiene fiebre, tiene hambre. Todas las cosas le ocurren, ¿sí o no? Este cuerpo débil. Entonces Dios se acuerda de eso. Él sabe ese punto. Soplo que va y no vuelve. Y continúa diciendo, bueno, pero volvamos a Oseas, ¿no? ¿Estamos en qué versículo ya estamos? Seguro que ya la mitad por ahí ya, ¿no? ¿Dónde estamos? Versículo 3. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo, hoja seca que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy el eterno tu Elohim. Esa es tu condición, ese es el resultado de haber sido adorador de imágenes y exaltador de ídolos, etcétera, etcétera. Ese es el resultado, el versículo 3. Pero el versículo 4, Oseas le está diciendo a este pueblo, ¿quién es él? Yo soy el eterno, tu Elohim. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo soy el que te rescaté desde que eras esclavo, desde que no tenías ningún derecho. Entonces no tienes por qué someterte a otra fuerza. Ahora, esto es muy interesante. Cuando una persona decide no pertenecer al pueblo de Israel, esta palabra no se puede cumplir en su vida. ¿Sí o no? Si vos, por ejemplo, decís, no, los judíos, los israelíes del pasado aparte, los israelitas aparte. Nosotros somos ya el nuevo pueblo de la gracia, del tiempo de la gracia, del Nuevo Testamento. Nosotros ya con Cristo soy más que vencedor, heredia, ¿no? Entonces cuando yo leo esta palabra, esta promesa es tan interesante que yo prefiero salir del tiempo de la gracia y volver ahí. Porque dentro de esta promesa hay tantas cosas. Si vos encontrás todo lo que se le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob, todas las promesas que recibió Moisés, que recibió Josué y los demás, y después mira lo que supuestamente la gracia te ofrece, la gracia que te ofrece, nada. La gracia no, tradicional, vamos a decirle eso, la gracia tradicional, entre comillas, la comilla no se ve en el audio, ¿no? Entonces por eso digo. Entonces, si yo quiero pertenecer a esta promesa, entonces yo puedo aceptar, sí, yo soy
el que salió de Egipto. Yo soy el que vivía en esclavitud. Yo soy el que estuvo antes sin esperanza y fui liberado por señales maravillosas. Se me dio una ordenanza, se me dieron decretos, se me dieron fiestas para comprender todo el poder que el Padre hizo conmigo. Y yo lo había dejado todo. Entonces acá el Padre está diciendo, ¿quién es el que te está hablando? El que te liberó de Egipto. En el tiempo de Moisés, la fiesta de Pascua, Pesaj, todas esas maravillas que ocurrió, ese fui yo. No conocerás pues otro Dios fuera de mí. Otro Dios significa otra autoridad, otro poder que te gobierne. ¿Sí o no? Otro poder. Cuando habla ahí Dios generalmente se usaba para referirse a algo que manejaba tu vida, que controlaba tu tiempo, tu dinero, tus sentimientos. ¿Y qué más puede ser? Todo. La gente, entonces ya no vas a sujetarte a esas cosas. Pero ¿cómo ustedes le vean la sociedad actual? Dominada, manejada y controlada por cualquier cosa, menos por ese Elohim que le sacó de Egipto. Y si nosotros somos descendientes de Israel y creemos en el Elohim que liberó a su pueblo de Egipto y tenemos parte con ese pueblo, entonces nosotros tenemos que ser guiados por esa fuerza. ¿Amén? Bueno, pues otro, fuera de mí, ni otro Salvador. ¿Qué es Salvador? Que te prometió llevarte a la tierra prometida. La salvación incluye una tierra y un reino. La salvación no es sacarle al pueblo de Egipto y dejarle en el desierto. Eso no es la salvación. Como muchas personas piensan, ¿no? Yo ya acepté la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús, ya soy salvo y ahora caminar en el desierto libremente. No. La salvación quiere decir un lugar, un territorio. Entonces, si Él es nuestro Salvador, Él es el que nos sacó de Egipto, Él es nuestro Salvador, Él nos dio un territorio, un lugar, un reino. ¿Y de quién está hablando ahí entonces? De Yeshua, como nuestro rey, como su Mesías. Y el apóstol Pablo decía, ¿no?, que tenemos un solo Elohim en los cielos y un solo mediador, ¿no? Yeshua. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, o sea, donde no había nada, ¿no? En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y ahí esa referencia en el versículo 5 de Deuteronomio 8:12, justamente la advertencia que se le daba a ellos en la Torá, que cuando salgas del desierto, cuando ya empieces a tener poder, no te ocurra esto. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y te olvides de tu Elohim que te liberó de la tierra de Egipto. Qué cosa, ¿no? Eso parecía, por lo menos parecía que decía que así iba a ocurrir, porque precisamente eso ocurrió. Cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, edificaron casas, empezaron a plantar viñas, tuvieron ganado, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Se olvidaron de Elohim. Ya se olvidaron de él. Y eso ocurre en nuestra vida, y hay que tener en cuenta. Yo creo que por una razón el Padre nos permite hasta un punto nomás llegar con nuestras necesidades o riquezas. No creo que aquí exista ningún multi-alto y supermillonario, ¿no? ¿O sí? Todos vivimos ahí en la justa, ¿no? Nos alcanza para el mes o para la semana, alguna vez ni nos alcanza. Todos estamos en la justa. ¿Qué pasaría si nos sobra todo? Si tenemos 4 camionetas, 6 apartamentos para viajar y dar la vuelta al mundo. No nos sobraría tiempo para venir a escuchar acá los plaeos de este pastor. Eso no nos daría tiempo. Ustedes me escuchan así como, no va a costar tanto así. No. Pero así es. La Escritura prevé eso, dice eso. Entonces, podemos agradecer también que no tenemos suficiente, no tenemos demasiado. Tenemos lo necesario, no. Tenemos lo justo para poder tener ese deseo de poder estar escuchando la palabra del Todopoderoso. Por eso los servidores del Padre vivían
en la justa. ¿Se acuerdan cuál fue el problema de uno de los servidores de Eliseo? ¿Cómo se llamaba? Giesi, ¿no? Giesi. Él no estaba contento con vivir siempre pobremente. Yo soy servidor, voy a ser un gran profeta un día, pero yo tengo que tener dinero, tengo que vivir cómodamente. Mi jefe, mi patrón, mi profeta, yo, pobretones. Su vida muy sencilla. Entonces, cuando él tuvo una oportunidad, ¿qué hizo? Pidió dinero a ese sirio Naamán. Así hizo. Pidió a escondidas de su amo. Pensando él que un profeta o un servidor vive mejor cuando tiene riqueza. Naamán le ofreció riqueza a Eliseo. Eliseo no quiso aceptar. No, gracias. Yo vivo muy bien con lo que tengo. Un cuartito de arroz a la semana ya es suficiente. Una papita, un tomate, así nomás. Tengo mi gallina que me da unos huevitos, ya está ya. Pero no, el otro quería tener ahí las mejores comidas, las mejores carnes, la ladera llena de comida, comer en los mejores restaurantes. No, Eliseo no quería esa vida, pero su siervo sí. ¿Y qué fue el resultado? Fracasó. ¿Fracasó? Bueno. Estamos en el 5. ¿No? Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo. En el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré. Como león, fiera del campo, los despedazará. Y acá algo interesante, desde el versículo 7 hasta el 8, los dos versículos. Me parece que está hablando de una profecía que después de unos cuantos años, se le revelaría a otro servidor del Todopoderoso llamado Daniel. Porque está hablando de las mismas bestias y está hablando del juicio que va a traer ya en el futuro, más en el futuro contra este pueblo, ya refiriéndose en ese caso contra Judá también. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice ahí. ¿Quién se acordó de esta palabra? Vamos primero a Jeremías 5. Jeremías 5, 6. Jeremías 5, ahí está Jeremías. 5, 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá. El lobo del desierto, el leopardo, acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Esto hablaba Jeremías refiriéndose al pueblo que no obedecía a la palabra, lo que le iba a venir. Y cuando hablaba de estos animales, no estaba hablando literalmente de animales, sino de imperios, de pueblos que iban a venir a atacar. Ahora vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 15. ¿Qué es lo que dice ahí? 7:15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel. Esto es cuando él estaba viendo una visión donde aparecían 4 bestias. Cuando vimos Daniel estuvimos hablando de ese punto. 4 bestias terribles y después aparecían ángeles que le revelaban qué significaba. Acá en el versículo 15 dice, me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes o 4 reinos, 4 imperios que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después del reinado de estas 4 bestias se establecerá el reinado de los hijos de Israel, de los Kadosh, de los santos. Nos referimos al pueblo de Israel porque Dios le llamó a su pueblo santo, ¿no? Quiere decir que esta es una señal profética de cuándo se establecería el reino del Todopoderoso, cuando pasen estos 4 reinos. Y para eso tenemos que conocer un poco de historia. Y cuando vimos a Daniel, vimos todos esos puntos, ¿no? Todos esos detalles.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y hay más sobre esta cuarta bestia, o sea, de las tres bestias, la cuarta fue la que le llamó más la atención a Daniel, porque la cuarta bestia se extendería sus poderes en varias etapas. Claro, esto tampoco podemos acá argumentar mucho porque era el tema que dimos en Daniel. Pero fíjense que Oseas ya estaba dando una previa, ¿sí o no? Ya estaba dando una previa de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y yo puedo creer que Daniel tenía estos escritos de Oseas, él tenía. Tal vez no comprendía muy bien aquel tiempo, ¿no? Pero los tenía. Volviendo a Oseas. Entonces, ¿cuáles eran estas cuatro bestias? Según lo que hemos aprendido, ¿no? Nosotros, según lo que hemos estudiado. Por tanto, yo seré para ellos como león. ¿Quién era el león? Babilonia, que vino y arrasó con Jerusalén. Y después, como león, como un leopardo en el camino los acecharé. ¿Quién era el leopardo? Ese era el imperio griego, ¿no? Acá no están siguiendo el mismo orden, ¿no? Recuerden que hay una previa nomás, ¿no? Después tal vez se le ordenó en el tiempo de Daniel. Después, hay otro más. 7, ¿no? Como leopardo en el camino los acecharé. Como una osa que ha perdido los hijos, los encontraré. ¿Quién era la osa? Persia, Meda y Persia, ¿no? La osa terrible. Como una osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Una fiera, dice, acá no le da nombre a ese animal, solamente le dice fiera, algo terrible, algo... Y ahí dice que los despedazará. ¿Sí o no? Quiere decir que era esa bestia horrible que a Daniel le sorprendió. Entonces, una previa ya de lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Se dan cuenta ustedes que Oseas ya prácticamente está hablando para más allá, para los entendidos en la materia, para los que van a tener ese corazón de arrepentimiento, pero para aquellos que ya aceptan la realidad de vivir cómodamente, estas palabras entraban por un oído y se iban por el otro. Nosotros ya tomamos nuestra decisión, vamos a servir a Samaria, vamos a servir a nuestros dioses y no vamos a cambiar. Pero les va a dar una previa más cercana. De esto que está hablando, o sea, él ya está dirigiendo estas cartas desde Jerusalén. Ya el acontecimiento es terrorífico ahí en Samaria, ya se escuchan rumores, ya hay movimientos de revuelta, ya los asirios están preparando su ejército, ya está todo listo para caer encima de ellos. Y además viene una última advertencia terrible. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, pero en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Esto cuando había ocurrido en tiempos de profeta Samuel. Ellos dejaron de confiar en el Elohim de Israel y empezaron a confiar, a pedir en un rey. Ahí dice 1 Samuel 8:5, y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos querían vivir guiados por un hombre. Pensaban que un hombre le iba a dar protección. En eso lo que está significando acá es que ellos querían desprenderse del poder del Todopoderoso. Ahora le dice Oseas, a través del Espíritu Santo, ¿cuántos reyes tuvieron en Israel? Muchos reyes. En la actualidad ese rey que está gobernando, rey Oseas también se llama, ya estaba preso, ya estaba a punto de ser ejecutado. Ya era un rey que ya no podía hacer nada. Ellos estaban viviendo ya sin rey, sin jueces, sin autoridad. Los líderes no pudieron solucionar sus problemas. Parece típico, ¿no? Con la religión de este tiempo, que confía demasiado
en los hombres. No, mi pastor me va a decir la respuesta. Yo confío en mi pastor dice así, mi obispo, mi monseñor o mi rabino, él me va a decir cómo. Y no quiere confiar en el Todopoderoso. No quiere dejar su vida. Confiar en el Todopoderoso es confiar en su instrucción. ¿Así o no es así? No es confiar en... Yo no confío más en nadie y confío en el Todopoderoso. Y está ahí vos sin nada. Confiando en el aire. No, confiando en su instrucción. Entonces, si una persona te da la instrucción del Todopoderoso, vos no le estás escuchando a esa persona. Vos estás escuchando la instrucción del Todopoderoso. Esa persona está siendo usada como un instrumento para que te llegue el mensaje del Elohim de Israel, como está haciendo ahora Oseas. Oseas es un instrumento para llevar el mensaje al pueblo de Israel. ¿Entienden este punto, no? ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Cuál fue el rey que le había dado? El rey Saúl. Ellos pidieron rey, se le dio a ese rey, y ese rey pecó, transgredió, menospreció la palabra, y Dios le quitó su puesto. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ese era el rey Saúl, ¿no? Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. ¿Qué significa este versículo 12? Y me llamó la atención esta versión, por eso quiero leer. 12, ¿no? He anotado en un libro toda la maldad que has cometido. Así está en esta versión que leo. Ahí dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Ya anotado, esa pelle porta. Ni pedimos hace hojas zapache. Yo estoy anotando tal día, tal hora, pensamiento, maldad, todo. No hay arrepentimiento, no hay teshuvá, entonces sigue aumentándose. Esto estamos viendo en la Escritura. Una persona dice, no, Dios se olvida de todo. No, está viendo él que su maldad está guardándose. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Y por lo visto el dolor que tiene una mujer que da a luz es terrible, ¿no? Las mujeres que dieron a luz saben, ¿no? Esos dolores le vendrán. Hay muchas veces que dice que el juicio vendrá, el sufrimiento vendrá como mujer que está dando a luz, como mujer que está dando, que está en parto. Entonces quiere decir que ese dolor es terrible. ¿Han escuchado una vez cuando alguna mujer da a luz? Calladita está. Y después ya nació mi bebé, está naciendo mi bebé, qué lindo, está naciendo. Así hace la mujer, parece que el mundo se le acaba, según comentarios. ¿Ah? Bueno, y la Biblia también explica, ¿no? La Biblia te explica. Que ese es un acontecimiento, un momento en que dicen algunos que cuando la mujer está teniendo su bebé, especialmente los que tienen por primera vez, no quieren saber nada, ni siquiera del bebé algunos quieren saber nada. No, en ese momento no les importa nada ni nadie, solamente que está teniendo un dolor terrible. Bueno, así va a ser estos momentos. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Versículo 14. Miren lo que dice este versículo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Este versículo en varias versiones tiene como otro tipo de interpretación, pero tratando de darle una idea, me tuve que ir al versículo que da de referencia, ¿no? Si no me equivoco, en 1 Corintios, capítulo 15. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Para ir como contexto acá, ya el dolor que van a sufrir ustedes como mujer de parto, como un niño que, como dice el niño que ya tenía que nacer, no naceite. No se me picolá, se me... No,
o falta ti, o se va a picolar ese no, falta todavía, bárbaro, necio, niño no sabio, algo se maracuripua, no, pero así. Entonces ese es el problema. Mientras menos el niño, mientras más tiempo está el niño en el vientre de la mamá, sin querer salir, más sufrimiento trae a su madre, ¿no? Bueno, así también es Israel. Quiere decir que le viene la sentencia final. Pero yo voy a interceder. ¿Tengo que interceder o no? Acá en esta versión, voy a leer cómo dice en esta versión. Versión textual se llama. Versículo 14. Y si así esperas todavía, y así espera. El versículo 13 decía, qué tonto eres, Israel. ¿Te parece a esos niños que están a punto de nacer, pero que no se acomodan? Dice. Nacer también, qué tonto eres, Israel. Se puede de una vez. Bueno, de esa vida que está viviendo. Y así esperas todavía que yo te libre de la muerte. Así está diciendo esta versión. Así esperas que yo te libre de la muerte. Pues ya no te mostraré compasión. Pues ya no te mostraré compasión. Muerte, ven con tu poder. Ven a destruir a este pueblo. Así dice en esta versión. Yo no... Ya que estás llevando una vida de no querer cambiar, no querer hacer lo correcto, yo voy a dejar que venga el juicio sobre vos. Entonces él como que le llama a la muerte, ven y cumple tu misión. ¿Cuál es la misión de la muerte? Separarnos de la vida, ¿no? Sacarnos de esta vida, de esta existencia. Ese es el objetivo de la muerte. Entonces ven y cumple tu misión. Pero en Corintios capítulo 15... se está dando como otra, se está dando otra, como una esperanza. ¿Y de qué habla Corintios capítulo 15? Entremos al capítulo total. Ese capítulo habla de la resurrección, habla del evangelio, ¿no? Habla de predicar el evangelio, habla de Adán, de los que murieron en Adán en pecado y los que en el Mesías han resucitado para vida. De que si no creemos en la resurrección, ¿qué valor tiene la vida? Todo eso está hablando el capítulo 15, les doy de tarea, tiene casi 60 versículos, lean un poco todo, pero vamos a leer desde el versículo 51, 1 Corintios 51, 15, 51, fíjense lo que dice ahí. He aquí os digo un misterio. Pablo, después de hablar todo lo que significa la resurrección de la carne, lo terrenal, etcétera, 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 largo es. Dice así, aquí os digo un misterio, un secreto, algo que nadie sabe, algo que nadie comprende muy bien en este tiempo. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta va a haber un shofar, un toque de shofar, ese shofar que va a tocar cuando venga el Mesías. Dice... en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará el shofar, la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir? La muerte logró derrotar a algunos cuantos, logró su objetivo de matarlos, pero hay un secreto que ustedes no saben, dice, esa muerte va a ser derrotada, se puede decir otra vez. Se va a ganarle a esa muerte. Cuando toque el shofar, cuando suene la trompeta, esos que murieron van a levantarse otra vez, a resucitar. ¿Y por qué? Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado
y el poder del pecado, la ley. Pero yo quiero saber dónde está escrito esto, porque ahí dice, se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál palabra? Entonces vamos a la referencia. Arriba primero. Esta palabra está en Isaías, ¿no? 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Son promesas de restauración. Son promesas de a su pueblo. Por eso lo que Oseas está haciendo ahora, recuerden que el juicio ya cayó sobre ellos a partir del capítulo 10, le está dando promesas de restauración. Va a venir la muerte, va a venir el juicio, van a tener que morir, pero alguien va a librarle otra vez la muerte. Esa es la promesa de restauración. La otra victoria, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré. ¿Qué es Seol? Muerte. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte, que voy a acabar contigo. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Esto es lo que ahora se está cumpliendo, según el apóstol Pablo. Y esto es lo que Oseas le está diciendo a ellos, que en el futuro la muerte será derrotada para poder nuevamente ser restaurado. ¿Para qué le está diciendo estas cosas si ellos ya decidieron, como dije, ya decidieron entregarse a la idolatría? Porque en medio de los israelitas había dos grupos. Un grupo que estaba dudando y otro grupo que iba a irse en cautiverio, pero iba a llevar estas promesas en su corazón. Y a la larga iban a entender, iban a volver en sí, como dice en la escritura sobre el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy viviendo acá entre paganos? ¿Por qué estoy en la casa de mi padre? Hay abundancia. Van a despertar en el futuro. Por eso las palabras proféticas se le está dando. Amén. Bueno, terminemos. Falta un versículo más. Ahora, aunque fructifique entre los hermanos, vendrá el viento, ¿no? Viento solano quiere decir un viento fuerte, viento arrasador del Eterno. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuerte. Se agotará su fuente. Él secará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. O sea que, aunque ñejaata, se va a acabar toda tu prosperidad. Esto hablaba para Efraín, ¿no? Que se sentía rico, se sentía poderoso. Sí o sí va a acabar tu poder. Y esto es lo más triste de este capítulo. Samaria será asolada. Pejendumina, Shebe, Israelita, Samaria, Efraín. Escúchenme ustedes, samaritanos, pueblo de Efraín. No van a lograr nada. No van a prosperar más. Se acabó la esperanza para ustedes. Asiria ya está preparando su ejército. Asiria ya está preparando su poder contra ustedes. Van a ser llevados cautivos como dice la Torá. Y miren lo que le va a ocurrir. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Elohim. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Y esto ocurrió literalmente. Cuando vino el ejército asirio, invadió todo el país de Israel, la capital Samaria, tomaron a los bebés chiquitos y los reventaba por la, les daba tipo así, fum, fum, y arrojaba por la pared y reventaban delante de sus madres. Señor, por favor, tengo mi bebé, no puedo llevarlo. Ah, ¿te molesta tu bebé? Tráemelo aquí, yo voy a solucionar el problema. Señor, estoy embarazada, no puedo caminar mucho. Ah, está embarazada. No. Le abría el vientre y dicen algunos literalmente, la abría, le sacaba al niño con la lanza, le levantaba. Terrible escena. Hay imágenes, hay videos. Yo dije, voy a poner estas imágenes. No voy a censurar. Censuré todas las imágenes que que creen posiblemente era, porque era muy terrible. ¿Por qué tan terrible castigo para su pueblo? Porque su pecado era haber rechazado tantas advertencias. Ese es el peor pecado que puede hacer un pueblo. Rechazar. Se le advirtió. Y la última carta que Oseas les escribió para que puedan cambiar sus corazones, algunos no aceptaron.
Comentan algunos que hubo un pueblo, un grupo que logró huir, que logró escapar, hubo algunos, pero al final se cumplió. Esto acá todavía no se está cumpliendo, pero ya faltan poco tiempo, si no es meses, un año, mañana, pasado, dentro de poco, pero va a ocurrir. Y ahí nosotros podemos entender cuando Yeshua dice en sus profecías para los tiempos finales que vuestra huida, hay de los que en aquellos días estén encinta y estén criando niños de pecho, acordándose de esta tragedia que ocurrió en aquel tiempo. Hablando de ese punto, ¿no? Y esto se refería a un pueblo que está en rebeldía. Cuando el juicio cae sobre una nación con toda su ira, es porque ya se le advirtió antes. Por eso habrá el pueblo que va a orar, va a prepararse, va a estar protegido por el Todopoderoso cuando ha escuchado su palabra. Yo creo que nosotros eso estamos haciendo al escuchar cada día las Escrituras como profecías para los tiempos finales. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Oseas. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.